todos y a todas. Hoy, en el cuarto día del 16º Congreso Latinoamericano sobre Religión y Etnicidad, Creencias Religiosas y Derechos Humanos en América Latina y el Caribe, escucharemos la conferencia magistral Teología Negra, Descolonización del Alma, Afirmación de los Derechos, la cual será impartida por la máster Silvia Regina de Lima, teóloga de nacionalidad brasileña, máster en Ciencias Bíblicas y doctoranda en el Doctorado de Estudios de la Sociedad y la Cultura. También es profesora de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión, directora del Departamento Ecuménico de Investigaciones y miembro de la Asociación Ecuménica de Teólogas y Teólogas del Tercer Mundo. Sus áreas de interés son la lectura popular de la Biblia, la teología negra feminista y la teología afro-latinoamericana. Me permito también presentarles a la doctora Laura Collin, quien será la moderadora de esta conferencia magistral. La doctora Laura Collin es doctora en Antropología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en México. Ha publicado 6 libros y más de 100 artículos y capítulos de libros. También es profesora e investigadora en el Colegio de Tlaxcala y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Trabaja sobre temas de identidad política, étnica y de género. Como lo hemos realizado en días anteriores, al finalizar la conferencia tendremos un espacio para consultas. Quienes deseen las pueden realizar de forma escrita y pasárselas al compañero del CAN que está actualmente en la sala, o si no, pueden venir acá al podio también y realizarlas de manera oral, preferiblemente acá para que se escuche bien el audio. Le damos el micrófono a la doctora Silvia Regina, a la máster Silvia Regina, para comenzar con su conferencia magistral. Buenos días. Bueno, es una alegría estar aquí esta mañana, compartir con ustedes. Y siento una alegría por varias razones. Una de ellas es por considerar la temática de la teología negra en un espacio como este, donde se habla de creencias religiosas y derechos humanos en América Latina. Como buena brasileira, yo quisiera empezar haciendo un gesto de repudio y un reconocimiento. Repudio por la situación que pasamos en Brasil, con un gobierno golpista, impuesto, que justo con relación a la temática de los derechos humanos, de los derechos de las humanas, de los derechos de los afros y las afrodescendientes, ha significado el total retroceso mediante todos los avances que hemos experimentado, que hemos vivido en los últimos 15 años. Pero también quiero dedicar esta reflexión de esta mañana a una mujer negra que se llama Rafaela Silva, medalla de oro en las Olimpiadas de Brasil. Y permítanme leer, y lo leo con emoción, unas pequeñas palabras que hemos circulado esses últimos días de tanta fiesta em um Brasil tão lindo pero tão decadente. É ouro do Brasil. Não, esse ouro é de Rafaela Silva. É Brasil? Olha as Rafaelas. Rafaela é uma mulher negra, uma mulher afrodescendente. É Brasil? Encarcela Rafaela Silva. É Brasil? Espanca, estupra, assedia, nega trabalho a las Rafaela Silva. É Brasil de hoje, negligência Rafaela Silva. É Brasil? Dice pelo malo, cabelo ruim, como decimos, ¿verdad? A los pelos de las Rafaela Silva. El Brasil protege. La gente sostiene su bolso cuando ve pasando una Rafaela Silva. El Brasil es el Brasil de las familias, pero no de la Rafaela Silva. El Brasil salió en las calles gritando en contra de los derechos conquistados por las Rafaela Silva. El Brasil odia las Rafaela Silva. Pero ahora, entonces, esa medalla de oro no es de Brasil, es de las Rafaela Silva, que luchan diariamente
nos tatames e fora de ellos, é pela vida das mulheres negras, mulheres fuertes. Lute como uma mulher negra, como Rafaela Silva, la más fidedigna expresión de homenaje a Rafaela Silva. Entonces, evocando esta memoria de lucha de las mujeres afrodescendentes, de las mujeres negras, y con un reconocimiento especial a esta mujer, es que iniciamos la reflexión, la conferencia de esta mañana. El tema que nos reúne aquí esta mañana es teología negra, descolonización del alma y afirmación de los derechos. Enfocaremos nuestra reflexión en 3 momentos. El primero, partir de la memoria. El segundo, revisitar el concepto de colonialidad y de decolonización. Más que visitar, queremos hacer de este lugar decolonial, como nuestro lugar hermenéutico. En tercer momento, queremos tratar el tema de las religiones de matrices africanas y de la teología negra como espacio de recuperación de los derechos. Iniciamos con el primer punto. Partir de la memoria, del lugar de enunciación. Yo me siento siempre un poco rara detrás de estos lugares. Así, deja ver si puedo salir de aquí y hablar con ustedes desde aquí. El cuerpo que habla, de ese lugar de enunciación. Empiezo con una cita de Eduard Said. La invocación del pasado constituye una de las estrategias más comunes en las interpretaciones del presente. Lo que inspira tales apelaciones no son solamente la divergencia cuanto a lo que sucedió en el pasado y lo que habría sido el pasado, sino que también la incertidumbre si el pasado es de veras pasado, muerto y enterrado, o si persiste bajo otras formas en el presente. Y es con estas palabras que inicio compartiendo mi lugar de enunciación. El cuerpo que habla, de la ironía de los derechos. Pido permiso a mis antepasadas, a mis antepasados. Pido permiso para hablar. Hablar en mi nombre, en su nombre. Por supuesto, así no es. En mi cuerpo, sus cuerpos de mis antepasadas, las marcas ancestrales, heridas abiertas, cicatrices mal curadas, derechos negados, gritos guardados, conveniencias acordadas, silêncios e gemidos, gritos por derechos, gemidos que se hicieron rutinas, por eso ya no se le escucha. La que geme no se escucha por la costumbre. Los que la escuchan también se acostumbraron. En mis palabras salen recuerdos, conscientes, pero también inconscientes, sueños, pesadillas de tiempos ancestrales. Mi historia recorre gritos y gemidos. Viene de lejos, de la colonia, de la esclavitud, no hace falta decirlo, de mujeres violentadas, de hombres abusados y abusadores. Su trabajo excedió la fuerza de su cuerpo, pero tampoco lo hizo sensible a los cuerpos de las mujeres. Estos lo podrían dominar. Escucho gritos y gemidos de niñas y niños violados, trabajando en temprana edad. Trabajo con el cuerpo y con su sexo, cuerpos arrancados de su tierra, cuerpos desterrados, tierra avassalada. Pero esos mismos cuerpos de mujeres, de grandes y de pequeños, traen historias que no se limitan a la sumisión. Violaron las leyes, los principios de la tradición, desconocieron la asignación de los espacios,
la designación de territorio, las luchas por la recuperación de la tierra, esas las asumieron. Llegaron a una nueva tierra, a un nuevo continente, donde el palenquear, apropiarse del terreno donde hemos metido los pies, era su forma de recuperar los derechos. Territorios, cuerpos violados y transgresores, conquistando sus derechos con las propias manos. Y fue así como jugamos en los ríos, hicimos bailes, celebramos nuestros dioses, comimos de la carne que preparábamos en la cocina, a veces un buen pedazo de carne antes de servirla al amo, de la mejor carne. Comimos escondido, nunca la robamos. Mis palabras recorren gritos, pero también risas, algunas ironías, risas verdaderas de quienes no se dejaron aplastar por los dolores. Y ese es mi lugar de reflexión. Hablo desde la historia de las mujeres negras, pero una historia revivenciada a través de mi cuerpo, de mis ancestros y de la relación que tengo con ellas. Y de ese modo pasamos al segundo punto, que es revisitando el concepto de decolonización y colonialidad, estirando ese concepto. Inicio con una cita de Joseph Conrad, del libro Corazón de las Tinieblas. Así dice: la conquista de la tierra significa básicamente tomarla de los que poseen una complexión, un cuerpo un poco diferente, una nariz un poco más achatada que la nuestra. Pero asumir eso no es una cosa bonita, si tú la miras de cerca. Lo que redime esa idea de apropiarse de la tierra de los que son diferentes es solamente una idea. Se necesita una idea que esté por detrás, no una ficción sentimental, mas una idea y una creencia altruista en la idea, algo que tú puedes erigir y curvarse delante de ella y ofrecerle sacrificio. Y de esa forma se ha justificado la conquista de la tierra. Se ha justificado también la esclavitud de los cuerpos afrodescendientes, siempre por una razón muy noble. Y vamos a ver que una de estas razones han sido realmente la teología cristiana. Entonces, la conquista de la tierra en América Latina, la negación de los derechos a los pueblos afrodescendientes, es parte de la historia colonial. La teología cristiana, como sabemos, ha sido uno de los fundamentos de la dominación colonial. Negar las religiones de matriz africana, demonizar sus símbolos, apropiarse, colonizar el concepto de Dios, ha sido un camino trillado por el proyecto colonial. Como un paso al proceso de decolonización, surge, además de los conceptos que vamos a estar recordando aquí, lo que propongo que es la decolonización del alma, como una parte del proceso de autonomía y de reconocimiento de los derechos de nuestros pueblos. Pero para trabajar con ese concepto, necesitamos estirar ese concepto de colonialidad, para que dentro de ese concepto se pueda también entender la colonialidad del alma. Déjame hacer aquí un paréntesis para decir, más adelante lo voy a mencionar, pero quizá fuera importante decir ya en ese momento, uso la palabra alma al propio, o sea, es una forma de que aparentemente pareciera reforzar los dualismos, una visión dualista de cuerpo y alma. Pero vamos a ver más adelante que lo que estamos llamando aquí alma es lo que en la tradición afro llamamos el axé, la fuerza de la vida, la vitalidad, el principio que te hace amanecer, estirarse, abrir la ventana, salir a trabajar, esa fuerza de vida, ¿no? Y que está sí relacionado con una dimensión religiosa, pero no se reduce a eso. Entonces, cada vez que utilizamos la palabra alma, tengo
mantengo aquí esta doble lectura. El alma como algo que, de una visión dualista del ser humano, que hemos buscado superar, pero también el alma más que todo como esa energía vital, la fuerza, el Axé. Ese ejercicio de ampliar, de estirar el concepto de colonialidad, es lo que nos va a acompañar en ese momento. Aquí cito varios autores: Minolo, Quijano, Wallenstein, Anzaldúa, Lugones, varios autores que han trabajado y que trabajan con ese concepto de colonialidad, que lo podemos ubicar más o menos por los años 90. Aquí está todo bonitito, ¿verdad? Con la citita, pero no va a ser ahora. En las conversaciones sobre la precisión de los términos, la diferencia entre colonialismo y colonialidad estaría en que la colonialidad es la lógica común que atraviesa los diferentes colonialismos, entendiendo este último, el colonialismo, como el poder absoluto de una nación sobre otra, sobre otros territorios, en determinado momento histórico. La colonialidad se manifiesta en diferentes dimensiones de la vida. El gran aporte de la reflexión acerca de la colonialidad está en analizar críticamente los legados coloniales que siguen marcando nuestros cuerpos, nuestra forma de pensar, inhibiendo o condicionando nuestras acciones en el mundo. Eso es la colonialidad. Los autores que han trabajado el tema identifican 4 diferentes formas de colonialidad. La colonialidad del poder, que define los lugares sociales y las relaciones de poder en la historia, en la actualidad. Pero el colonialismo para la conquista de la tierra se ha utilizado, además del poder, de la fuerza, del poder militar, se ha utilizado del control de las subjetividades, de las culturas y del conocimiento. El legado colonial impone las pautas del conocimiento y, más que eso, la concepción misma de lo que es el conocimiento, sus formas, contenidos, metodologías, estableciendo estricta jerarquía que llega al extremo de invisibilizar y eliminar de su marco categorial aquellos saberes que provienen de los pueblos originarios, los pueblos afrodescendentes y de otras culturas que no proceden de las culturas hegemónicas del norte. Esta es la segunda forma de colonialidad, la colonialidad del saber. La colonialidad se nos presenta como una forma única de dominio, a pesar de las distinciones que hacemos para su mejor comprensión, de modo que la idea de raza, introducida por el poder colonial, es un lugar común donde diferentes formas de colonialidad se cruzan, pero es en la colonialidad del ser donde ésta se manifiesta más directamente. Al destituir un pueblo de sus formas de conocimiento, su territorio, sus cosmogonías, sus saberes, su poder, estamos tocando su propio ser, su mismo ser. Esta es la tercera forma de colonialidad, la colonialidad del ser. Esa se fundamenta en una ontología del no ser y se constituye en la base ontológica del racismo. Desde el inicio de la colonización, los pueblos conquistados tuvimos nuestras identidades definidas desde afuera. Fuimos nombrados por nuestros colonizadores. Se mantiene hasta nuestros días la búsqueda nuestra de autodefinición, de autonombramiento y autonomía. Pero no para aquí la manifestación y la acción de la colonialidad. Una acción que podríamos decir es casi invisible, pero perceptible para las y los que la viven en la historia desde adentro. Sobre todo las que traen el legado colonial inscrito en sus cuerpos. Y enfrentamos en la cotidianidad una lucha permanente por trascender esta colonialidad. Y de esa forma tenemos que reinventar la vida a cada día. Por último, dentro de la misma lógica de totalidad del poder colonial, está la colonialidad de la naturaleza, donde el poder sobre la naturaleza está basado en las relaciones de dominio, sumisión,
excluyendo otras formas de relación que se podría tener con la naturaleza, como es la interdependencia, la sacralidad, la reciprocidad y el cuidado mutuo entre seres humanos y demás seres creados. Hasta aquí, en esas 4 formas de colonialidad, compartimos lo que ha sido la reflexión del pensamiento colonial, decolonial hasta nuestros días. El paso que damos ahora es entrar en lo que sería la colonialidad y la decolonización del alma, del espíritu de vida, del axé. Axé, axé. Eso viene de la tradición yoruba, que está tanto en países como Brasil, como Cuba, ¿verdad? Entonces, colonialidad y decolonización del espíritu de vida, del alma, del axé. Apropiación del territorio cuerpo, lucha por los derechos humanos. Los estudios sobre la colonialidad aportan en la comprensión de la permanencia de lo colonial, o sea, del imaginario colonial, en las subjetividades, definiendo roles, lugares y relaciones sociales. Quisiera proponer la colonialidad del alma como una forma más de colonialidad. Algunos autores y autoras la han incluido en la colonialidad del saber, considerando la dimensión religiosa como parte de las culturas y subjetividades que han sido excluidas. Propongo la decolonización del alma, la recuperación de las espiritualidades ancestrales como un lugar de fortalecimiento de las subjetividades e identidades y fortalecimiento de los procesos decoloniales y de la recuperación de los derechos de los pueblos. Quizá en un momento, vamos a dejar un tiempo para preguntas, pero podemos profundizar un poco más en eso, porque en muchos espacios ha habido como que una separación muy grande en lo que son las luchas por los derechos de ese aspecto religioso, ¿verdad? Y aquí lo que queremos es justo comprender y encontrar un lugar para ver en qué medida la recuperación de las espiritualidades de los pueblos es también un aporte a la recuperación de sus derechos. De la misma forma que el discurso religioso fue instrumento de justificación y legitimación del dominio colonial, el proceso de decolonización de nuestros pueblos, de reconocimiento de sus derechos, pasa también por la decolonización del alma, por la recuperación de nuestras espiritualidades, nuestros símbolos religiosos, culturales religiosos, y la recreación de universos simbólicos inspirados en espiritualidades originales, ancestrales, liberadoras. La palabra liberadora introduce un elemento importante en esta reflexión. El enfoque crítico y liberador es un criterio fundamental en el proceso de recuperación de las identidades y espiritualidades de los pueblos. Reconocemos que también en las espiritualidades originarias y afro, en el caso de América Latina, encontramos contradicciones, incluso elementos opresores. Entonces, la recuperación de las identidades como parte de procesos políticos transformadores se fortalece con la recuperación de las espiritualidades. Encontrarnos con las espiritualidades de mis ancestros ha sido para mí un primer momento, un primer paso, que es parte de un encuentro que se ha manifestado como un encuentro con algo que pareciera que yo ya había conocido, que lo había visto en algún momento, en alguna otra vida. Era como si sintiera nostalgia, una palabra en portugués que no se puede traducir, saudade. Es como si yo sintiera, que mi alma sintiera saudade de algo que no había conocido antes. Entonces entendemos la espiritualidad no como algo que viene desde afuera, desde arriba, sino como un encuentro con lo más profundo de una misma, una fuerza que te habita, que te llena de energía, te dignifica, libera tu cuerpo
el primer territorio que tú habitas y te impulsa en la lucha por tus derechos y los derechos de la comunidad, los derechos de tu pueblo. En el caso de las espiritualidades relacionadas con las religiones de matriz africana, especialmente para las mujeres, significa también un encuentro con diosas que se acercan a ti, que están en ti, que comen, que bailan, que se incorporan en nuestros cuerpos, tantas veces despreciados. Diosas que están presentes en las plantas, en los ríos y los mares. Diosas que te envolven, te trascienden, te posibilitan el encuentro contigo misma, con tu sexualidad, con el placer y el disfrute de la vida. También nos impulsa y fortalece en el proceso comunitario, en la tarea social que tenemos de desenmascaramiento del racismo, del sexismo, del clasismo, que siguen que siguen marcando las relaciones y definiendo los lugares sociales. Decolonizar el alma es reencontrarse con la identidad no colonializada, reencontrarse con lo divino, con la divina que está en ti, en el otro. Divinidad que no se sometió al único y poderoso Dios cristiano. Divinidad que se reveló y se atrevió y se atreve a seguir haciendo historia con su pueblo. Y dentro de esas religiones de matriz africana, de las cuales estamos mencionando, hacemos referencia cuando hablamos de espiritualidad, hay una serie de elementos que podemos recuperar y que significan ese aporte a la lucha por los derechos. No es tanto un aporte a la lucha por los derechos, es que hacer eso ya es ponerse en la recuperación de esos derechos. Yo, por cuestión de tiempo, lo voy solo a mencionar y también lo podemos profundizar al momento final de nuestra reflexión. Entonces, de las religiones de matriz africana como parte de la lucha de los derechos, por los derechos, recuperamos la misma palabra Axé, que significa esa fuerza vital, esa fuerza transformadora, ¿no? Esa fuerza que te impulsa y que te conecta con lo más profundo de ti misma, con tus raíces, con tu ancestralidad. Y esta fuerza es la que se va a hacer presente también en las luchas por los derechos de la comunidad, por los derechos del pueblo. Recuperamos también la propia cosmovisión, donde el mundo es visto en dos grandes dimensiones. Yo las pongo así porque si las ponemos así, ya volvemos nuevamente para los dualismos que estamos buscando superar. Pero esas dos dimensiones serían lo que se llama el Orún y el Ayé. El Orún es el mundo de lo invisible, donde viven nuestros ancestros. Es el Axé más profundo y puro. Está situado no arriba, pero debajo de la tierra. El Ayé es el mundo visible de los seres humanos, es la tierra, es el periodo de vida, es el mundo aquí y concreto. Y entre esos dos mundos hay una relación permanente. Por eso que en las celebraciones de muchas religiones de matriz africana, en las celebraciones se hacen en círculo. Y al circular, esos mundos se misturan. Y cuando llega el momento del trance, es cuando estos mundos se hacen un solo mundo. Y donde los antepasados, los orishas, se manifiestan en el cuerpo de las personas que están ahí, de algunas de las personas que están ahí presentes. Entonces, eso es un elemento liberador. Es un elemento que nos saca de esa dimensión de un humano terreno tan limitada, ¿verdad? Y nos tira a esa posibilidad de construcción de un otro mundo posible, pero no un mundo que va a venir después de la muerte, pero nos desafía a desde ahora construir este mundo lleno de Axé, donde el divino se materializa a cada momento. Otro concepto que nos va a ayudar mucho, otra comprensión que nos va a ayudar mucho, es la misma comprensión del sagrado, que es un sagrado que no se limita a un espacio específico, a un templo o a un tiempo, pero es un sagrado también que tiene momentos de manifestación plena
pero también se hace diferente, se hace presente en la vida cotidiana. Es en la hierba que yo la recojo para bañarme, para vitalizarme. Ahí está lo sagrado. Y por eso hay el momento en que yo puedo me acercar, el permiso que voy a pedir a esta hierba para sacarla, para bañarme. Entonces aquí es un sagrado que sacraliza toda la vida. Y que por eso que la lucha por los derechos es una lucha que está inherente al ser humano, porque todo lo humano es divino y toda la vida es sagrada. Y así podríamos citar otras, la dimensión del conocimiento, la dimensión de la fiesta, el lugar que tiene la comunidad, que es una comunidad que se acerca mucho a un modelo familiar, cercano, donde todos nos ocupamos y cuidamos de todos. Entonces, esos serían algunos elementos, y por último también, y no menos importante, la participación y el protagonismo que tienen las mujeres en esas expresiones religiosas. Bueno, entonces, esas serían algunas contribuciones de las religiones de matriz africana en ese proceso de recuperación de las identidades, de la identidad afro y de los derechos de esa misma comunidad. Por último, nosotros no nos ponemos de acuerdo con el tiempo, pero por último, quisiera, ese último es un poco larguito, cuando la gente dice por último, de último, ya todos se alegran, ¿verdad? Es un poco larguito. Pero ya, llegando al último punto, como parte también de ese proceso, habíamos dicho 3 momentos: partir de la memoria, revisitar el concepto de colonialidad y de colonización, y ahora estamos en el tercer punto, que es recuperar en esas religiones de matriz africana espacios de afirmación de los derechos. Y yo quisiera también, además de las religiones de matriz africana, compartir cuáles son los aportes desde la teología negra latinoamericana. La teología negra latinoamericana surge en el contexto de las teologías de liberación en América Latina. Entre los objetivos de la teología se puede mencionar uno de los objetivos, que es realizar a partir de la teología una crítica al racismo, sobre todo a sus argumentaciones teológicas y al racismo presente en el interior de la teología y de las iglesias. Al mismo tiempo, recuperar elementos de la experiencia cultural y religiosa negra, recrear el cristianismo a partir del diálogo con las culturas y experiencias religiosas de origen africana, y buscar formas de vivir la vida cristiana sin negar los elementos heredados de la experiencia religiosa negra africana. De este modo, la teología negra busca acompañar y motivar a partir de una espiritualidad del compromiso a los movimientos sociales, a los negros y negras en su acción en contra del racismo en la sociedad y en el espacio eclesial. Reflexionar y apoyar a los negros y negras en el rescate de su identidad, de su conciencia racial. Fortalecer las organizaciones populares que buscan recuperar y expresar valores de la cultura negra. Y hacer la temática de la negritud, hacer presente la temática de la negritud en los espacios de reflexión y formación teológica, posibilitando así a nuevos teólogos, teólogas, pastores y agentes de pastoral superar los marcos de una formación cristiana discriminadora y excluyente con relación a los afrodescendientes. Esos serían algunos de los objetivos de la teología negra latinoamericana. Ahora, ¿qué se ha logrado con esa teología? ¿Cuáles han sido los pasos, los avances de la teología, los logros de esa teología negra latinoamericana? El primer logro es que con la teología negra latinoamericana lo que posibilita la presencia de un nuevo sujeto teológico. Junto con otras expresiones teológicas como la teología feminista, la teología india, teología campesina, teología queer, este nuevo sujeto de la teología negra surge desde los márgenes, a nivel social,
pero también desde los márgenes a nivel de discurso teológico. La presencia negra en la teología significa, por un lado, recuperar propuestas metodológicas de la teología latinoamericana de liberación, o significa hacer teología desde una praxis liberadora. Por otro, la misma teología negra irrumpe dentro de la teología de liberación, haciéndola reconocer dimensiones de exclusión y opresión que fueron omitidas en su reflexión inicial, como son las discriminaciones étnico-raciales, culturales y de género. Entonces, para el pueblo negro, la reflexión teológica significa el pensar a Dios a partir de sus luchas de liberación en contra de la discriminación y del racismo, una vez que la teología cristiana ignoró a África y los afrodescendientes como contextos y sujetos teológicos. También podemos profundizarla un poquito más adelante. Una segunda contribución importante es una nueva epistemología. La conquista de las tierras por la invasión colonial significó la conquista de los cuerpos por la fuerza del trabajo, la conquista del alma por la misión y la conquista de la conciencia por la imposición de la moral del catolicismo ibérico. Los pueblos originarios y afrodescendentes fuimos despojados de nuestra historia, cultura y memoria. Entonces, la teología ha sido uno de los instrumentos de naturalización de las diferencias y donde se refuerzan los imaginarios discriminatorios de los afrodescendientes. Y es por eso que la teología negra afro-latinoamericana, asume como punto de partida una epistemología decolonial que problematiza la asignación de identidades y apunta hacia la construcción de nuevas identidades decolonizadas y nuevos sujetos sociales. Por último, y ahora es último de verdad, la teología negra lo que hace es insistir con el tema de la decolonización del concepto de Dios. Y así pasamos de la verdad absoluta del Dios cristiano al respeto y diálogo con el Dios presente en la sabiduría y experiencias religiosas de los pueblos. A partir del proceso de invasión y conquista que caracterizaron el inicio del mundo moderno y la llegada del cristianismo a las tierras latinoamericanas, se puede hablar de dos polos diferenciados de desarrollo: el metropolitano, identificado con las metrópolis, con los países que colonizaban, y el polo colonial. Y una de las consecuencias de esa forma de organización del mundo moderno fue el convertir la multiplicidad de culturas, cronologías y historias locales en una historia universal y única, con etapas relativamente fijas, en las cuales los grupos humanos son ubicados según su grado de desarrollo. A partir de esa concepción de la humanidad, la humanidad pareciera caminar de un menos caracterizado por las colonias, por este lado del mundo, hacia un más representado por las metrópolis. El mensaje cristiano fue comprendido dentro de esta misma lógica de verdad única, de ese caminar de un menos hacia un más. La misión ha sido tradicionalmente la forma de elevar los pueblos originarios y afrodescendentes de un menos, identificado con las prácticas religiosas ancestrales, hacia un más, identificado con la religión cristiana. Esta visión parte de una concepción monocultural que conforma la identidad única y unitaria, que busca aglutinar semejanzas e igualdad, homogeneizar lo social, eliminando las diferencias. Dentro desse raciocínio, não há lugar para diálogo de saberes, e menos para um diálogo com as experiências religiosas negras. Então, a teologia negra parte de uma nova visão de la misión, si se quiere seguir llamándola de esa manera. Parte de una visión que asume, nos llama a fortalecer en los pueblos
la búsqueda de las palabras sagradas reveladas por Dios en sus propias historias y culturas, al mismo tiempo que fomenta el espacio por el diálogo, por el aprecio hacia la diversidad religiosa expresada en los diferentes pueblos. Para eso, para que podamos cambiar este marco, ¿no? Este marco de comprensión de lo religioso, es necesario pasar de una visión de una única verdad absoluta, donde dependemos de alguien, donde dependemos que alguien nos la transmita, a una visión compartida de la verdad, a la cohabitación de las diferencias, donde estas son potencializadas, donde se reconoce que cada pueblo trae sus conocimientos, sus verdades, y que juntos nos enriquecemos con estas diversas sabidurías y experiencias del sagrado. La comunidad sería uno de los lugares privilegiados de compartir esas sabidurías y experiencias de la divinidad que habita en nuestros mundos. Y como consecuencia de todas esas características, terminamos con la teología negra como un lugar de afirmación del cuerpo y de resgate y defensa de los derechos. El cuerpo en la teología negra reaparece como un cuerpo negro. Las experiencias de la discriminación racial es la experiencia de negación del cuerpo. La asociación de lo negro con lo malo, lo sucio, con las dimensiones negativas de la vida. Hasta hoy escuchamos la gente hablando de nubes negras, de aguas negras, ¿verdad? El negro siempre asociado con lo sucio, lo cochino. Entonces, eso ya es una forma de discriminación dentro del mismo lenguaje, ¿no? Estoy pasando por un periodo negro en mi vida, ¿no? Entonces, esa asociación de lo negro con lo malo, con lo negativo. Entonces, cuando hacemos ese esfuerzo de afirmación del cuerpo negro, el negro reaparece, ¿no? Hace con que ese reaparecer de los negros hace con que muchas mujeres y hombres negros redescubran el valor de su identidad. Porque dentro de un proyecto donde el negro está asociado con lo negativo, los negros lo que desean es emblanquecerse. Desear emblanquecer es, en el fondo, afirma una autora, es un librito medio antiguo, Neuza Santos Amaral, de Brasil. Ella dice que el negro desea emblanquecerse. Eso es, en el fondo, desear la propia extinción como persona y como pueblo. No querer asumir su negritud es aspirar a no ser, a no haber sido. Entonces, la mujer negra, el hombre negro somos desafiados a redescubrir nuestra propia corporeidad, reconciliarnos con nuestro cuerpo, reencontrarlo como obra bella que salió de las manos del Creador o de la Creadora. La belleza viene acompañada del sentimiento de divinidad, de conciencia de los derechos de ciudadanía, como hijas e hijos del universo. Entonces, la teología negra recupera la importancia del cuerpo, lo reconoce, lo celebra, rescata el cuerpo en sus relaciones cotidianas. Entonces, las preguntas teológicas surgen de la vida, de las experiencias que hacemos con nuestros cuerpos, las búsquedas, los sueños, las necesidades diarias. También el hambre, la salud, el placer, el deseo, la reproducción, el amor, son partes del quehacer teológico. A modo de conclusión, de cuerpos y conceptos, para ir concluyendo ese diálogo. Heredei de mis antepasadas una gran sed por ese espacio de estudio, de reflexión, de análisis. Pero siempre sentí esos espacios muy apretados, muy angostos. Es como estar aquí, ¿verdad? Entonces, siempre sentí ese espacio muy apretado, muy angostos. Y me sentí siempre en un gran dilema de tener que sacrificar mis intuiciones, mis preguntas, mis deseos para probar mi inteligencia.
mi capacidad de dialogar con el mundo académico. Los espacios de reflexión intercultural, como ese espacio que tenemos aquí, los espacios de reflexión sobre nuestros saberes, sobre nuestra capacidad, sobre nuestra creatividad, esos espacios necesitan ser cada vez más espacio de libertad, de creación, de creatividad sin límites. Sin que eso signifique necesariamente quebrantar las inmaculadas reglas académicas. Yo digo eso porque en el caso de la teología negra es muy importante repensar el espacio donde esa reflexión se puede llevar adelante. No se trata de apropiarse de algunos valores, de algunas características de la cultura negra y travestirla en un espacio otro o darle un colorcito más oscuro a la teología que hacemos. Es realmente cambiar de lugar de enunciación, cambiar de lugar de producción de conocimiento, cambiar de lugar de diálogo y cambiar de interlocutores en esos diálogos. Entonces, ese espacio que estamos es un espacio de encuentro, donde los cuerpos conceptuales se encuentran con los cuerpos de carne y hueso, de sentimientos, de historia, y donde somos llamados a partir de estas heridas, de estos llantos que decíamos en el inicio, somos llamadas a resignificar nuestro pasado. Y termino con la última parte del poema que había hecho y empezado. En ese esfuerzo de encuentro con las memorias de mis antepasadas, termino diciendo que traigo en mi cuerpo historias de cuerpos transgresores y transgresores, cuerpos de libertad, que lucharon por sus derechos, que impusieron la lucha por sus derechos, cuerpos de amores mal amados, de placer disfrutados, dueñas de nosotras mismas. En la teología negra y la teología desde las mujeres negras, nos manifestamos mujeres de tierra, color de tierra, café, negra, gris, mujeres negras, humanas sin permiso, mujeres que traemos historias de territorios apropiados, territorios tierra, pero territorios cuerpos. Y vamos construyendo la historia, la teología, en complicidad con nuestras dioses, guardadas adentro, escondidas debajo de la tierra, debajo de la mesa, ocultadas en el closet, nuestras piedras y amuletos, escondidos en grutas, en cavernas, escarbadas con las uñas. Ahí guardamos nuestras diosas, ahí reside nuestra fuerza. Diosas de la tierra, de lo más profundo de la tierra, de los ríos, los mares, de los vientos, de las tempestades, de las florestas. Diosas y dioses, cómplices con nuestros cuerpos libres, nutriendo las luchas por nuestros derechos, manteniendo siempre nuestra dignidad humana, aunque sin permiso. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que decir que queremos felicitar a Silvia es poco. Yo creo que estamos todos encantados, encantados con todo el sentido místico que tiene el encantamiento, porque no solamente nos dio una intervención poética, sino como hablábamos ayer de la antropología de los sentidos, donde nos situó en los sentidos, en los olores, en los colores, pero además algo que me encanta en una ponencia sumamente militante. Voy a hacer un comentario breve porque se nos viene colgando el tiempo desde la mesa anterior, empezamos tarde. Esta visión de la colonialidad
que no solamente coloniza el territorio o el poder, sino que es toda una visión que primero es la visión de un solo Dios, una sola religión, pero luego fue también una sola forma correcta de pensar todo lo llamado el pensamiento científico, cartesiano, positivo y demás, pero también una sola estética, bueno, como los concursos de belleza que siguen siendo las medidas de Grecia, una sola sexualidad, como hemos estado viendo bueno, dos géneros, pero una sola forma correcta de practicar la sexualidad, como hemos estado viendo en tantas mesas. Y algo de lo que todavía no hemos hablado, yo lo he dicho informalmente, pero que ya cada vez se está hablando más, un solo paladar, ¿no? La colonización del paladar y esto que Ritzer, un solo mercado, y esto que Ritzer llama la McDonaldización de la sociedad, que es la homogeneización total. Desde ya más de un siglo la antropología ha tenido un poco la función de seguir marcando la pluralidad y sobre todo la alteridad, pero un poco así bueno, existe lo otro, ¿no? Y ahí es donde yo retomo la parte que decía de Silvia de militancia y cómo, bueno, tenemos que transitar de solamente enunciar la pluralidad y la alteridad a esto que ya estamos empezando a hacer de la defensa de la alteridad, de la pluralidad, no solamente como derecho humano, sino como un compromiso militante frente a la destrucción masiva de la naturaleza, de las culturas, de las etnias que estamos viviendo en este momento, que ya ingresamos desde hace un buen tiempo a la Tercera Guerra Mundial. Entonces yo a todo lo que dijo, todo lo poético y maravilloso que dijo Silvia, agregaría que además de la parte negra, también la de los pueblos originarios, pero también la de todos los que están migrando, huyendo de un África y de un Medio Oriente destruido por las nuevas guerras coloniales que se están haciendo, y entonces y esta nueva cruzada contra el Islam que estamos viviendo y que oculta esta Tercera Guerra Mundial. Entonces, agradezco tu emoción militante, me sumo a ella y espero que nos sumemos todos a entender que tenemos un compromiso militante para que no solamente otros mundos sean posibles, como bien dijiste, sino que este mundo sobreviva. Doy la palabra al público para preguntas y comentarios. Que nos ha dejado anonadados, sí, nos dejó anonadados, pero no es para tanto. A ver, preguntas y comentarios. Elio primero. Hacemos una ronda de 3 como en otras ocasiones y tú contestas y luego otra ronda de 3. Elio, adelante. ¿No hay micrófono? Dijeron que sí, que iba a haber. Pásate. Un poco para abrir la discusión, no es mi especialidad la teología afro. Sin embargo, para los antropólogos, siempre que en África somos vistos como agentes del colonialismo, voy a, digamos, ¿cómo aterriza el asunto? Sería mi pregunta. Pienso en
la confesión anglicana, por ejemplo, que tiene iglesias muy fuertes. Es más, hay más anglicanos en África de habla británica, ¿no es cierto?, que en Inglaterra o incluso en Estados Unidos, ¿no es cierto?, son las construcciones. Entonces, ¿cómo funciona o se aplica estas propuestas teológicas, si existen, o cómo se desarrollan en el contexto de la confesión anglicana, ¿no? Esta sería una primera pregunta. Una segunda pregunta. Entiendo que dentro de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana existe, particularmente en Colombia y en Brasil, en México muy reducido el núcleo de teología afro, aunque sí hay un pequeño grupo, pero entiendo que en Colombia incluso ha habido ponencias sobre teología afro en otros congresos de ALER. En Colombia y Brasil hay un esfuerzo significativo en el campo de lo católico, romano, e incluso un diálogo con ciertas estructuras religiosas afro-brasileñas, etc., ¿no? O sea que hay un intento, o hubo, no estoy actualizado. Entonces, la pregunta, y dentro del mundo evangélico protestante también hay algunas construcciones. Entonces, mi pregunta sería cómo va aterrizando estos planteos, que podríamos decir, está en el campo, hablando como antropólogo, de las formulaciones utópicas, ¿no es cierto?, cómo esto se aterriza en prácticas sociales, etc., ¿no? Muchas gracias. ¿Dónde estás? Escondidito. ¿Pasar a hacer tu pregunta? Bueno, yo tal vez sí, en realidad mi pregunta tiene que ver también un poco ligada a la preocupación de ello. Es decir, yo creo que todas estas expresiones, estas experiencias espirituales del alma, en diferentes actos, en relaciones con la naturaleza, con la vida, con la comunidad. Y sin embargo, estos elementos están enfrentando lógicas materiales concretas, es decir, la subjetividad de transformarnos en blancos o volvernos blancos con máscaras blancas, como diría Fanon, con máscaras blancas con rostros negros, sí, están enfrentando lógicas. La pregunta es cómo se producen, cuáles son las relaciones utópicas o la producción de subjetividad que se concretiza, si tienes algunos ejemplos o algunas manifestaciones de esas experiencias. Lo digo porque Fanon lo decía claramente en sus luchas en Argelia, es decir, una estrategia de producción de subjetividad contra aquello que nos exportan o importamos. Si un poco esta es mi preocupación, porque tampoco soy especialista en la teología negra, pero me interesa desde tu experiencia misma cómo se manifiestan como experiencia de la palabra y su relación con la naturaleza, y otra palabra que a veces sale o no la dijiste, políticamente. Pues es una pregunta muy relacionada con la anterior. ¿Cómo se expresa mejor la teología de la negritud? En el Islam, en el cristianismo, en la santería, y ¿cómo podría, o cuál sería su opinión sobre la reacción de la defensa de los derechos humanos de los negros en Estados Unidos?
Bueno, esa es la hora más rica, ¿verdad? De la conversación. Entonces, mira, no, muchas gracias por los comentarios, porque yo creo que de eso se trata. Bueno, Laura, muchas gracias, ¿verdad? Por los comentarios generales que haces. Y yo creo que esa es una contribución importante, es un lugar importante, o sea, de la reflexión militante, ¿no? De la reflexión que se hace desde lugares y cuerpos que hemos estado ahí, de verdad, pasando los años, durante muchos años, llevando adelante esa reflexión. Y ahí ya aprovecho para entrar en lo que preguntaba Helio y los otros compañeros, ¿no? ¿Cómo se aterriza? Mira, la reflexión de la teología negra en América, yo me voy a limitar a América Latina, y ahorita hago alguna referencia a África y Estados Unidos, pero la primera parte de la respuesta va a ser limitada a eso. Esa reflexión inicia más o menos por los años 80 en América Latina, ¿no? Y al inicio está muy dentro de la reflexión, dentro del espacio de la teología, de las teologías, en ese tiempo, en singular, teología de liberación. En Brasil, que es donde tengo más experiencia y vivencia, ¿cómo se aterrizó eso? Mira, en 88 en Brasil se celebraba el centenario de la ley de la abolición de la esclavitud. Brasil fue el último país a abolir la esclavitud negra. Eso fue en 1888. En 1888. En 1988 estábamos apenas celebrando los 100 años de abolición de la esclavitud. Mi bisabuelo fue esclavo, ¿no? Y mi bisabuela también. Entonces estamos aquí con historias, o sea, en términos históricos, muy recientes. Todo eso es muy reciente. Entonces, para la celebración que nosotros decíamos, la protesta frente a lo que el Estado preparaba para la celebración de los 100 años de esclavitud, de la abolición de la esclavitud, ahí veíamos cosas muy concretas. Por ejemplo, a nivel social, con los movimientos sociales en ese tiempo, se fortaleció mucho lo que fue el movimiento negro. Teníamos un movimiento que existe hasta hoy, llamado Movimiento de los Agentes de Pastoral Negros, que son personas negras vinculadas a comunidades tanto católicas como evangélicas. Más adelante se vincularon también personas de las religiones afro. Entonces, ese fue un movimiento muy fuerte en Brasil, que se organizó a nivel nacional. Hay incluso muchos trabajos ahí que los antropólogos salieron contentos, porque muchos antropólogos han trabajado ese tema también, ¿verdad? Cómo se dio esa organización de esos movimientos. Entonces, ahí fue, a nivel social, eso se aterrizó. Yo estoy diciendo en pasado, pero sí, eso sigue presente, ¿verdad? En el fortalecimiento de la lucha en contra del racismo, de las diferentes formas de racismo. En ese contexto se logró, yo creo que ya fue para 1988, no estoy segura de la fecha, pero se logró en Brasil la aprobación de la ley que criminaliza el racismo. El racismo en Brasil es crimen, ¿no? Y es punido por ley, porque antes era el racismo, frente a una denuncia de racismo, tú podías pagar una multa ridícula y ya no tenía consecuencias, ¿no? Otro tema es cómo tú puedes probar que has sido víctima de racismo, porque incluso en esas situaciones algunas veces los mismos negros salimos como que acusados de racismo. Es más fácil que te acusen de racismo por estar poniendo una demanda en contra de racismo que ganar una demanda en contra de racismo. Entonces, el aterrizar, por un lado, ha sido eso, ¿no? La conquista, algunas conquistas a nivel legal. Siguiendo con Brasil, todo lo que son las políticas de acción afirmativa, ahí pueden haber cuestionamientos también con relación a eso, y que son políticas que en este momento del golpe parlamentario que vivimos en Brasil las estamos perdiendo todas, pero ha sido una conquista de los movimientos negros, y yo incluyo a ese movimiento
a la participación de los que trabajamos con la teología negra a este grupo, porque desde el inicio la teología negra estuvo muy vinculada con el activismo, con la participación dentro del movimiento negro. Entonces, esos serían algunos ejemplos, o sea, la ley contra el racismo, las leyes de acción afirmativa, los grupos populares que se formó, grupos de combate al racismo, que tanto en Colombia también han estado presentes, Colombia, Brasil, Ecuador, en algunas regiones, ¿verdad?, donde está más la población negra. Entonces, a esta reflexión, en ese tiempo se correspondía realmente un trabajo concreto, un trabajo de base. En la Iglesia Católica, muy relacionado con las comunidades eclesiales de base. También en las iglesias evangélicas, el Consejo Mundial de Iglesia tenía una comisión de combate al racismo que ha sido muy actuante en América Latina. Ahora, relacionado con el contexto ya más eclesial, mira, para la conferencia de Puebla se organizó un grupo que se llamaba Grupo de Unión y Conciencia Negra, porque la Iglesia Católica en ese tiempo estaba interesada en asumir esa perspectiva afro, la perspectiva negra, dentro de las reflexiones sobre la actuación, los desafíos pastorales de la Iglesia en América Latina. Enseguida surge ese segundo grupo que ya tiene un carácter más eclesial, los agentes de pastoral negra. Y en un tercer momento está lo que se encuentra más presente hoy en las iglesias, que es la pastoral afro. Yo hago esta cara así, porque realmente yo creo que ha sido una gran pérdida para el movimiento negro. Porque lo que surgió dentro de la iglesia como una voz, como una búsqueda de espacio, como una denuncia que hicimos los negros, por lo menos la Iglesia Católica Romana se fue apropiando poco a poco de ese espacio. Y hoy en Brasil lo que se tiene muy fuerte es la pastoral afro, que hace encuentros a nivel nacional, encuentros a nivel latinoamericano, tiene una representación dentro del CELAN, tiene una representación dentro de la conferencia episcopal, pero, y ahí ya es algo así muy particular, yo lo que veo es que al ir pastoralizando o eclesializando este movimiento, se fue perdiendo mucho de su dinamismo, ¿verdad?, de su compromiso social y de su compromiso de un espacio de una riqueza muy grande, que era el espacio de diálogo con las religiones afro-brasileñas. Entonces, ese movimiento de los agentes de pastoral negro, que surge más o menos por los años 85, 88, ese movimiento que tuvo su auge por los años 90, 92, con los 500 años, ¿verdad?, de evangelización que se celebró, que se protestó, eso va como que, para mí, decayendo en la medida en que va siendo asumido por la estructura de la Iglesia Católica. En ese tiempo, ¿verdad?, la relación con las iglesias evangélicas era mucho más fuerte, por eso que nosotros nos asumíamos como un grupo ecuménico, tanto con relación a las religiones evangélicas como con relación a las religiones afro. Entonces, todos esos elementos realmente se va perdiendo mucho en esos últimos años. Ahora, son planteamientos utópicos, formulación utópica o prácticas sociales. Mira, son las dos cosas. Yo creo que toda reflexión teológica, ella tiene un carácter utópico muy fuerte, ¿verdad? Pero es un utópico que hace con que cada topos sea un lugar de manifestación de tus sueños. O sea, no es un utópico así, después, pasado mañana, después, no, es algo que te alimenta en tu cotidianidad. Entonces, en ese sentido, yo creo que ese ha sido un gran aporte, porque es que no tenemos tiempo de hablar aquí, pero si fuéramos a hablar de la teología del racismo, es una cosa terrible. Tanto a nivel de imágenes, que los diablitos siguen siendo negros, ¿verdad? Las imágenes siguen siendo, o sea, eso es introyectado de una manera. Las religiones, las prácticas religiosas indígenas y afro siguen siendo todavía hoy
Yo tenía una visita en mi casa la semana antepasada y mi esposa estaba visitando aquí las comunidades indígenas y decía, uy, cuidado, lo van a pintar allá, va a venir con la cara pintada, cuidado, le van a hacer un hechizo. Oye, muchachos, estamos en 2016 en Costa Rica y hay gente con eso, todavía ese imaginario en la cabeza. Entonces yo creo que la recuperación, y es por eso que yo hablo con tanto resentimiento y con tanta cólera de ese momento que vivimos en Brasil, porque lo que hemos logrado, las comunidades negras, la población afrodescendente, en el sentido de afirmación, uno decir con honor, yo soy negra, yo soy negro, yo soy afrodescendente, lograr a eso tiene un carácter utópico, ¿sí? Pero eso tiene consecuencias prácticas, que se revela en la forma que tú te peinas, en la forma que tú te vistes, en la forma que tú miras a la otra persona. El sentar y mirar así, de frente, ¿verdad? Sin tener que agacharse, sin tener que pedir permiso. Eso es derecho, eso es dignidad. Y eso se puede hacer a través de una reflexión teológica. Entonces, por eso que yo veo que las dos cosas están muy, muy relacionadas, ¿no? Y eso se da en las experiencias prácticas. Reconozco que en los últimos años se ha perdido mucho de todo eso. Tanto por el movimiento que se hace de modo general en el mundo hacia la derecha, como también de un fortalecimiento, de un fundamentalismo, de una línea carismática descomprometida en las iglesias de modo general. Ahora, por último, ya sabe que la palabra última es peligrosa. Por último, ¿dónde se expresan, verdad? Mira, eso es toda una reflexión, es toda una... Yo, en la línea que yo sigo y comparto con algunas compañeras, nosotros empezamos a hacer teología negra buscando ese vínculo con las religiones tradicionales africanas. Ahora, sería toda una otra conversación hablar de qué significa África y qué significa las religiones africanas en África y qué significa las religiones africanas y el diálogo con el cristianismo en África, hoy día, ¿verdad? Yo vengo, hace como 3 semanas, estaba en una reunión en Ginebra con mujeres de América Latina, África y Asia. Cuando yo escucho mis compañeras, mis hermanas africanas, hablando de las religiones tradicionales africanas, hoy día yo tengo ganas pero ¿de dónde nosotras, brasileiras, latinoamericanas, de dónde sacamos esas tradiciones liberadoras? Porque ustedes lo que me hablan es de algo que es profundamente, sobre todo con relación a las mujeres, ¿verdad? Profundamente conservador, profundamente que nega realmente los derechos. Entonces, por eso que yo comprendo la pregunta y digo que aquí fue también interesante empezar ese diálogo con ellas, aunque muy difícil, porque yo les decía, mira, eso que ustedes experimentan como opresión, como negación de los derechos de las mujeres, eso en algún momento de su historia tuvo su aspecto liberador. Y eso, porque como ustedes saben, la religión misma se va transformando, no es una cosa estática, ¿no? Entonces, yo lo que veo, y como nosotros lo que nos quedamos fue con esa experiencia religiosa que nos viene por los negros africanos esclavizados, traídos desde África. Entonces yo creo que ahí hay raíces, hay elementos liberadores, pero hay muchos elementos opresores y que negan los derechos, ¿no? Entonces por eso que cuando tú dices dónde se expresa más, yo no sé dónde se expresa más, yo sé cuáles son las fuentes que alimentan y que alimentan mi tradición religiosa liberadora, feminista, ¿verdad? Eso, pero tampoco es una relectura, es una interpretación que yo hago, ¿no? Ahora, con relación a la cuestión de los negros, de la lucha por los derechos en Estados Unidos, quizá por la cuestión, no sé si por la cuestión solo de idioma, pero ese ha sido uno de los temas que no hemos... Como le digo, en un primer momento, sí, tuvimos bastante diálogo con la teología negra estadounidense, con el movimiento negro de Estados Unidos. Ahora, en ese tiempo, estoy hablando de la década de los 80, inicio de 90, una cosa que nos quedaba muy claro es que por lo menos para un grupo de negros de Brasil, de América Latina,
la lucha en contra del racismo implica una lucha en contra del sistema capitalista, del sistema neoliberal, y no muchos y no todos los negros estadounidenses de otros lugares comparten con eso. Y infelizmente en Brasil mismo llega un dado momento donde los negros lo que quieren es una partecita ahí, quieren un lugar en ese sistema. Pero nuestra lucha siempre ha sido una lucha en contra de ese sistema que produce, que reproduce, que refuerza el racismo, también otras formas de discriminación por género, pero entonces ahí yo veo que hay algo ahí que, por eso que en algunos momentos nos acercamos mucho más a las teologías de liberación que propiamente a las teologías negras estadounidenses. Pero sí, yo creo que es un diálogo que es importante, ¿verdad? Y que tenemos mucho que aprender en la lucha por los derechos de los negros estadounidenses. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Elizabeth tiene unos mensajes para dar para el público. ¿No anda por ahí, Elizabeth? ¿Los vas a dar tú? Perfecto. Entonces, adelante. Bueno, muchas gracias a la doctora Laura Collin y a la máster Silvia Regina de Lima. Vamos a realizar la entrega del certificado de participación. Les vamos a pedir a ambas colocarse frente a la mesa principal, por favor, y llamamos al doctor Juan Manuel Fajardo, del comité organizador, para realizar la entrega oficial. El certificado dice lo siguiente: la Universidad Nacional y la Asociación Latinoamericana para el Estudio de las Religiones otorgan la presente constancia a Silvia Regina de Lima por su participación con la conferencia magistral Teología Negra, Descolonización del Alma, Afirmación de los Derechos, y a Laura Collin por su participación como moderadora. Brindémosles un fuerte aplauso. Ahora sí vamos con algunos avisos. El simposio de hoy en la tarde, que se llama Mundos Evangélicos, va a cambiar el lugar, va a ser en un lugar diferente al que ustedes tienen en sus programas. Ahora se va a trasladar al aula tecnológica que está en el cuarto piso de este edificio, exactamente. El simposio de mañana, Los Evangélicos y la Política en América Latina, va a ser también en ese mismo lugar, en el aula tecnológica del cuarto piso. Y el simposio, que también es mañana, de traslapos entre medicina, sacralidad y espiritualidad, va a iniciar con una ponencia a las 9 de la mañana en este mismo auditorio. Eso en cuanto a las actividades de la mañana. A las 5 de la tarde se va a tomar la fotografía grupal del Congreso, entonces les avisamos a todos y a todas desde hoy con tiempo para que se puedan preparar, ¿verdad?, para la fotografía. Eso va a ser a las 5 de la tarde en el auditorio Clodomiro Picado, que es donde realizamos las conferencias magistrales de los días anteriores. A las 5:30 va a iniciar la mesa redonda con el tema Aspectos cuantitativos de la estructura del campo religioso hacia un modelo de la demografía religiosa en América Latina. Va a ser de 5:30 a 6:30 aproximadamente. A las 7 vamos a tener el acto de clausura en ese mismo auditorio y posteriormente alrededor de las 7:30 un cóctel de clausura. Entonces están invitados todos, ojalá que nos puedan acompañar en todas las actividades finales. Ya por hoy estaríamos concluyendo esta conferencia magistral, vamos a iniciar el periodo de almuerzo y a la 1:30 estaríamos de nuevo con las sesiones simultáneas. Muchísimas gracias, que pasen buen día.